Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Capítulo 4. El conocimiento especializado. Experiencias u observaciones personales. El cuarto paso hacia la riqueza. Hay dos clases de conocimiento. Uno es general, el otro es especializado. El conocimiento general, independientemente de lo vasto y variado que pueda ser, nos resulta muy útil cuando se trata de acumular dinero. Las facultades de las grandes universidades poseen en conjunto casi todas las formas del conocimiento general que tiene la civilización. La mayoría de los profesores no tienen mucho dinero. Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización de ese conocimiento ni en la forma de usarlo para acumular dinero. El conocimiento no atraerá dinero, ni otro tipo de éxito, a menos de que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes de acción, que sean prácticos, para el objetivo preciso de acumular dinero. La incomprensión de este hecho ha sido la fuente de confusión para millones de personas que creen equivocadamente que el conocimiento es poder. No lo es. El conocimiento es solo poder en potencia. Únicamente se convierte en poder si está organizado como planes de acción definidos y se dirige hacia un objetivo determinado. El eslabón perdido de todos los sistemas educativos que se conocen actualmente en la civilización se pueden encontrar en el fracaso de las instituciones educativas para enseñar a sus estudiantes cómo organizar y usar el conocimiento una vez que lo han adquirido. Muchas personas cometen el error de suponer que porque Henry Ford tenía pocos estudios, no era un hombre educado. Los que cometen ese error no conocieron a Henry Ford, ni comprenden el verdadero significado de la palabra educar. Esa palabra se deriva de la palabra latina educo, que significa sacar, extraer, desarrollar desde el interior. Un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Estar educado en verdad es haber desarrollado en tal forma las facultades de la mente que la persona pueda adquirir cualquier cosa que desee, o su equivalente, sin violar los derechos de los demás. Henry Ford concuerda bien con el significado de esta definición. Durante la Primera Guerra Mundial, un periódico de Chicago publicó algunos editoriales en los que, entre otras cosas, se decía que Henry Ford era un ignorante pacifista. El señor Ford rechazó esas afirmaciones y presentó una demanda por difamación contra el periódico. Cuando se llevó a cabo el juicio, los abogados del periódico alegaron que lo que habían dicho tenía una justificación y llamaron al propio señor Ford al estrado, con el propósito de demostrarle al jurado que era un ignorante. Los abogados le hicieron a Ford gran variedad de preguntas, todas dirigidas a demostrar de manera evidente que, aunque posiblemente tenía una cantidad considerable de conocimientos especializados en lo que se refería a la fabricación de automóviles, básicamente era un ignorante. Acosaron a Ford con este tipo de preguntas. ¿Quién fue Benedict Arnold? ¿Y cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas para sofocar la rebelión de 1776? En respuesta a esta última pregunta, el señor Ford replicó: ignoro la cantidad exacta de soldados que los británicos enviaron, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor a la cantidad de los que regresaron. Al final, el señor Ford acabó por cansarse de ese tipo de preguntas, y para contestar una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante, señaló con el dedo al abogado que había hecho la pregunta y le dijo: si en realidad quisiera responder a la pregunta tonta que acaba de hacerme o a cualquiera de las otras que me ha dicho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones y que apretando el adecuado puedo llamar en mi auxilio a hombres capaces de responder cualquier pregunta que quiera hacerles en lo que concierne al negocio al que he dedicado la mayoría de mis esfuerzos. Ahora, ¿tendría usted la amabilidad de decirme por qué razón necesito llenarme la cabeza con conocimientos generales con el fin de poder contestar preguntas cuando tengo hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida? Indudablemente, esa fue una respuesta muy lógica. Dejó confundido al abogado. Todas las personas que había en la sala se dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino la de un hombre educado. Cualquier hombre es educado si sabe dónde adquirir el conocimiento cuando lo necesita y si sabe cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de acción.
Mediante la asistencia de su equipo Mastermind, Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento especializado que necesitó para convertirse en un hombre de los más ricos de Estados Unidos. No era esencial que tuviera esos conocimientos en la mente. Con toda seguridad, a ninguna persona que tenga suficiente interés e inteligencia para leer un libro de esa naturaleza se le podría escapar lo significativo de esa ilustración. Antes de que pueda usted estar seguro de su capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, necesitará conocimientos especializados sobre el servicio, la mercancía o la profesión que usted se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá necesite muchos más conocimientos especializados de los que su capacidad o su inclinación le permita adquirir, y en ese caso podría superar su debilidad con la ayuda de su equipo Mastermind. Andrew Carnegie expresó que personalmente no sabía nada de los aspectos técnicos del negocio del acero. Más aún, no le interesaba saber nada al respecto. El conocimiento especializado que necesitaba para la fabricación y la comercialización del acero lo tenía a su alcance a través de las unidades individuales de su equipo Mastermind. La acumulación de grandes fortunas requiere poder, y el poder se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y altamente organizado. Pero esos conocimientos no tienen por qué estar en posesión de la persona que acumula la fortuna. El párrafo anterior debe dar ánimos y esperanza a la persona que tiene la ambición de acumular una fortuna, pero que no ha adquirido la educación necesaria para emplear ese conocimiento especializado como probablemente necesite hacerlo. Las personas a veces pasan por esta vida sufriendo complejos de inferioridad porque no son personas bien educadas. Sin embargo, la persona que pueda organizar y dirigir un equipo mastermind, un grupo de hombres que poseen conocimientos útiles para la acumulación de dinero, es una persona tan educada como cualquiera de las que componen el grupo. Recuerde esto si sufre complejo de inferioridad debido a que su escolaridad ha sido limitada. Thomas Alva Edison tuvo solo 3 meses de educación formal durante toda su vida. No le faltó educación, ni murió pobre. Henry Ford no llegó al sexto grado de primaria, pero se las arregló muy bien en el plano económico. El conocimiento especializado es uno de los servicios más abundantes y baratos a nuestro alcance. Si usted no está muy convencido de ello, consulte la nómina de cualquier universidad. Conviene saber cómo adquirir conocimientos. Antes de todo, decida el tipo de conocimiento especializado que necesita y la razón de esa necesidad. En gran medida, el propósito primordial de su vida, el objetivo por el cual usted se está esforzando, lo ayudará a determinar qué conocimientos necesita. Habiendo respondido a esa pregunta, su siguiente paso requiere que usted tenga información precisa como fuentes confiables de conocimiento. Las más importantes son: A. Las propias experiencias y educación. B. Experiencia y educación disponibles a través de la cooperación de otras personas. Alianza Mastermind. C. Escuelas técnicas y universidades. D. Bibliotecas públicas, libros y publicaciones, periódicos donde se pueden encontrar todos los conocimientos organizados por la civilización. E. Cursos especiales de aprendizaje en escuelas nocturnas y academias por correspondencia. A medida que los conocimientos se van adquiriendo, deben organizarse con el fin de emplearlos para un propósito definido, mediante planes prácticos. El conocimiento no tiene otro valor excepto que aquel que uno puede lograr al aplicar ese conocimiento para alcanzar un objetivo valioso. Esta es una de las razones por las que un título universitario no se aprecia mayormente. Con frecuencia, solo representa un conocimiento misceláneo. Si usted considera la posibilidad de cursar estudios formales adicionales, determine primero la finalidad por la que desea esos conocimientos que está buscando y luego averigüe dónde puede obtenerse ese tipo de conocimientos de fuentes fiables. En todos los niveles sociales, las personas que tienen éxito nunca dejan de adquirir conocimientos especializados relacionados con su objetivo principal, negocio o profesión. Aquellos que no tienen éxito por lo general suelen cometer el error de creer que la etapa de adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina la escuela.
La verdad es que la educación formal hace muy poco, además de mostrarnos el camino de cómo adquirir conocimientos prácticos. Hoy en día nos encontramos en un mundo cambiado y también hemos sido testigos de algunos cambios espectaculares en las demandas educativas. La especialización está a la orden del día. Robert P. Moore puso de relieve esa verdad en un artículo periodístico que se escribió cuando era un administrador en la Universidad de Columbia. Los especialistas que más se solicitan. Los candidatos más buscados por las agencias de empleo son personas que se han especializado en algún campo, diplomados en escuelas empresariales que tengan experiencia en contabilidad y estadística, ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos, químicos y también líderes destacados de primera clase. El graduado que fue activo durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios, tiene un perfil más favorable que el del estudiante más estrictamente académico. Algunos de ellos, gracias a sus múltiples y variadas calificaciones, han recibido diversas ofertas de trabajo y varios han recibido hasta 6. Apartándose del concepto de que el estudiante con calificaciones más altas es invariablemente el elegido para los mejores puestos, el señor Moore afirmó que la mayoría de las empresas no solo analizan los registros académicos, sino los registros relacionados con las actividades y la personalidad de los estudiantes. Una de las mayores compañías industriales, líder en su campo, escribió una carta al señor Moore en relación con los egresados de su universidad que tenían posibilidades de ser aceptados en su empresa, y decía: ante todo, nos interesa encontrar personas capaces de lograr un progreso excepcional en el campo administrativo. Por esta razón, prestamos más atención a las cualidades del carácter, la inteligencia y la personalidad que a la formación académica específica. Se sugiere el sistema de aprendices. Al proponer un sistema de aprendices para estudiantes en oficinas, tiendas y ocupaciones industriales durante las vacaciones de verano, el señor Moore afirmaba que después de 2 o 3 meses de estudios universitarios, a cada estudiante hay que pedirle que elija un curso determinado para el futuro, o que abandone los estudios si no ha hecho más que andar a la deriva cómodamente, sin un propósito definido en un plan de estudios académico sin especialización. Los colegios y universidades tienen que afrontar la consideración práctica de que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialistas. Decía, tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educativas acepten más directamente la responsabilidad de la orientación vocacional. Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos que están al alcance de aquellos que necesitan educación especializada son las escuelas nocturnas, que funcionan en muchas ciudades grandes. La enseñanza por correspondencia proporciona conocimientos especializados en cualquier sitio a donde llegue el correo, y sobre todo los temas que se puedan tratar por el método de enseñanza a distancia. Una de las ventajas del programa de autoaprendizaje es la flexibilidad del programa que permite estudiar durante tiempo libre, durante los descansos en el trabajo o mientras se viaja. Por lo general, nunca se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo y sin costo alguno, y muchas veces se le resta mérito. Tal vez esta sea una de las razones por las que aprovechamos tan poco nuestra maravillosa oportunidad en las escuelas públicas. La autodisciplina que uno recibe en un programa de estudios especializados compensa hasta cierto punto la oportunidad que se desperdició cuando el conocimiento estaba a nuestro alcance sin costo. Aprendí esto por experiencia al inicio de mi carrera. Me inscribí en un curso de publicidad por correspondencia. Después de terminar 8 o 10 lecciones, dejé de estudiar, pero la escuela no dejó de mandarme facturas. Además, insistía en que le pagara el curso aunque no continuara. Decidí que si tenía que pagar el curso, pues tenía la obligación legal de hacerlo, debería terminar las lecciones y recuperar el valor de mi inversión. En ese entonces sentía que el sistema de cobros de la escuela estaba muy bien organizado. Con el transcurrir del tiempo, aprendí que esa experiencia había sido una parte valiosa de mi entrenamiento por la que no se me había cobrado. Como se me obligó a pagar, seguí adelante y terminé el curso. Posteriormente descubrí que el eficiente sistema de cobros de esa escuela había sido muy valioso para mí en cuanto al tipo de dinero que yo ganaría
gracias al entrenamiento en el campo de la publicidad. En Estados Unidos existe el mejor sistema de escuelas públicas en el mundo. Se han invertido cantidades fabulosas en la construcción de edificios adecuados. Se ha proporcionado un eficiente sistema de transporte para los niños que viven en zonas rurales y de otro tipo. Pero ese sistema tiene una asombrosa debilidad. Es gratuito. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos es que solo valoran aquello que tiene un precio. Precisamente porque son gratuitos, o parecen serlo, las escuelas o las bibliotecas públicas de Estados Unidos no impactan a la gente. Esa es la razón principal por la que a muchas personas les parece que es necesario adquirir conocimientos adicionales después de haber abandonado la escuela e iniciado la vida laboral. También es una de las razones principales por las que los patrones son más considerados con aquellos empleados que participan con regularidad en cursos por correspondencia u otras formas de desarrollo profesional. Saben por experiencia que cualquier persona que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar en casa posee las cualidades necesarias para el liderazgo. Reconocer esto no es una actitud caritativa, sino una actitud sensata por parte de los dueños de empresas. Hay en la gente una debilidad para la que no existe remedio alguno. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Las personas, en especial las asalariadas, que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, raras veces permanecen durante mucho tiempo en puestos inferiores. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender, les elimina numerosos obstáculos y les permite ganarse el amistoso interés de quienes tienen el poder de situarlos en el camino de la oportunidad. El método de educación para el mejoramiento personal o el método de estudiar en casa para obtener conocimientos resulta especialmente adecuado para las necesidades de las personas asalariadas que, después de terminar sus estudios, sienten la necesidad de adquirir conocimientos especializados, pero que no disponen de tiempo libre para volver a la escuela. Las cambiantes condiciones económicas que prevalecen en la actualidad han hecho necesario que miles de personas encuentren fuentes de ingreso nuevas o adicionales. Para la mayoría de esas personas, la solución a su problema solo podría encontrarse en la adquisición de conocimientos especializados. Muchas se verán obligadas a cambiar por completo de ocupación. Cuando un comerciante descubre que cierta línea de mercancías no se está vendiendo, normalmente la reemplazan con otra que tenga demanda. Las personas que se dedican a la mercadotecnia de servicios personales también deben ser comerciantes eficientes. Si sus servicios no producen suficientes ingresos en un campo, deben cambiar a otro donde haya mayores oportunidades. Stuart Austin Ware se preparó como ingeniero de la construcción y siguió esa línea de trabajo hasta que la depresión limitó tanto su mercado que ya no podía ganar más ingresos de los que necesitaba. Entonces hizo un inventario de sí mismo y decidió cambiar de profesión y dedicarse a la abogacía. Volvió a la escuela y tomó cursos especiales mediante los que se preparó como abogado corporativo. Completó su preparación y aprobó los exámenes finales para obtener el título. A partir de entonces, no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía en Dallas. De hecho, se vio obligado a rechazar a algunos clientes. Solo para dejar las cosas bien claras y para anticiparme a las justificaciones de quienes dirían, yo no podría ir a la escuela porque tengo que mantener a una familia. O bien, soy demasiado viejo para esas cosas. Añadiré que el señor Ware tenía más de 40 años y estaba casado cuando regresó a la escuela a estudiar. Más aún, al seleccionar cursos altamente especializados en las universidades que estaban mejor preparadas para enseñar los temas elegidos, este señor completó en 2 años el programa para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan emplear 4. Vale la pena saber cómo adquirir conocimientos. La persona que deja de estudiar solo porque ya terminó su carrera está irremediablemente destinada a la mediocridad, sin importar cuál sea su profesión. El camino al éxito es el camino de una constante búsqueda de conocimientos. Consideremos un caso específico. Durante la depresión, el vendedor de una tienda de abarrotes se quedó de pronto sin trabajo. Como tenía algo de experiencia en teneduría de libros,
Se matriculó en un curso especial de contabilidad. Se familiarizó con las últimas novedades en teneduría y equipo de oficina y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó con el dueño de la tienda de abarrotes para el que había estado trabajando e hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy baja. Su idea era tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto, equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la actualidad dispone de una flota de esas oficinas rodantes y cuenta con un extenso equipo de ayudantes, y así puede proporcionar a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad equivalente a los mejores, a un precio muy accesible. El conocimiento especializado y la imaginación fueron los ingredientes de ese negocio peculiar y provechoso. Poco después, el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que le pagaba al dueño de la tienda, para quien trabajaba cuando la depresión lo obligó a enfrentarse a una adversidad temporal que demostró ser una bendición totalmente disfrazada. El comienzo de ese provechoso negocio fue una idea. Como yo tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al vendedor sin empleo, me tomo ahora el privilegio mayor de sugerir otra idea que entraña la posibilidad de ingresos todavía mayores, así también como la posibilidad de ofrecer un servicio útil a millares de personas que lo necesitan muchísimo. La idea me la sugirió inicialmente el vendedor que dejó las ventas para iniciar el negocio de la teneduría de libros a gran escala. Cuando le sugerí ese plan como solución a su problema de desempleo, exclamó enseguida: me gusta la idea, pero no sabría cómo convertirla en dinero en efectivo. En otras palabras, se estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Así que eso genera otro problema que había que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa creativa que pudo escribir toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas del nuevo sistema de teneduría de libros. Ella mecanografió cuidadosamente las páginas y las pegó en un álbum que se usaba como una especie de vendedor mudo, donde la historia de ese nuevo negocio se relataba con tanta eficacia que muy pronto su propietario empezó a tener más clientes de los que podía atender. En la actualidad, hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un especialista en ventas como esa muchacha, que fue capaz de preparar un texto atractivo para ofrecer sus servicios. El ingreso anual que produjo ese servicio podría fácilmente acceder lo que recibe una agencia de empleos, y los beneficios del servicio podrían ser más valiosos para los que los contrató. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de subsanar una emergencia que había que superar, pero no le ha sido útil solo a esa persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación brillante. En su idea recién nacida, vio una nueva profesión que serviría a las miles de personas que necesitan asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada a la acción por el éxito instantáneo de su primer plan para vender servicios personales, esa enérgica mujer se abocó a la solución de un problema similar para un hijo que acababa de salir de la universidad, pero que se sabía incapaz de encontrar una manera de ofrecer sus servicios. El plan que ella ideó para que el joven se empleara ha sido el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto jamás. Cuando completó el portafolio del plan, contenía 50 páginas de información mecanografiada, perfectamente organizada, que describía las capacidades innatas de su hijo, sus estudios, sus experiencias personales y una gran variedad de otros datos demasiado extensos para describirlos aquí. El portafolio también contenía una descripción completa del puesto que su hijo deseaba y un esquema del plan que podría poner en práctica para alcanzar ese puesto. La preparación del portafolio requirió varias semanas de trabajo, durante las cuales su creadora enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días para buscar datos que ella necesitaba con el fin de preparar el plan de ventas de sus propios servicios. También lo enviaba a visitar a todos sus competidores para el empleo, y de ellos reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de venta, que fue de gran valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que buscaba. Cuando el plan quedó terminado,
contenía más de media docena de excelentes sugerencias para el uso y beneficio de la persona que lo iba a contratar. La compañía puso en práctica las sugerencias. Uno podría sentirse tentado a preguntar, ¿por qué todas esas complicaciones puede asegurarle un trabajo? La respuesta es directa y sin rodeos. También es dramática, pues aborda el tema que asume las proporciones de una tragedia en el caso de miles de hombres y mujeres cuya única fuente de ingresos son los servicios personales. Esta es la respuesta. Hacer bien una cosa nunca es una complicación. El plan que esta mujer preparó para beneficio de su hijo le ayudó a conseguir el trabajo que había solicitado en la primera entrevista, con el salario que él mismo había estipulado. Además, y eso también es muy importante, ese puesto no requería que el joven empezara desde abajo. Comenzó como ejecutivo junior con un salario de ejecutivo. Pero, ¿por qué todos estos problemas? Por una sola razón. La presentación planificada con que ese joven solicitó ese trabajo le ahorró al menos 10 años, tiempo que hubiera necesitado para llegar al puesto con el que empezó, si hubiera empezado desde abajo, ascendiendo gradualmente. La idea de empezar desde abajo y forjarse su propio camino puede parecer buena, pero la principal objeción que se le puede hacer es que son demasiados los que empiezan desde abajo y nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante arriba como para que las oportunidades los miren, de modo que se quedan abajo. También hay que recordar que la perspectiva que se observa desde abajo no es ni muy brillante ni muy estimulante. Tiene tendencia a matar la ambición. Es lo que llamamos el recorrido de la noria, lo que significa que aceptamos nuestro destino porque nos formamos el hábito de la rutina diaria, un hábito que llega a ser tan fuerte que acabamos por no intentar sustraernos a él. Y esa es otra razón por la que conviene empezar 2 o 3 escalones por encima del de abajo. Al hacerlo, uno se forma el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo progresan los demás, de buscar la oportunidad y de no dejarla escapar. Dan Halpin es un ejemplo espléndido de lo que voy a explicar. Durante sus años de universidad trabajó como manager del famoso equipo de fútbol de Notre Dame, cuando lo dirigía Knut Rockne, hoy finado. Tal vez el gran entrenador de fútbol los inspiró para fijarse metas altas y no confundir una derrota temporal con un fracaso. Igual que Andrew Carnegie, el líder industrial, inspiró a sus jóvenes líderes de negocio para que se fijaran metas elevadas. De cualquier manera, Halpin terminó sus estudios universitarios en un momento sumamente desfavorable, ya que la depresión había creado una grave escasez de trabajo, así que, después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine, aprovechó la primera oportunidad con un futuro potencial, vendiendo audífonos a comisión. Cualquiera podía empezar en un trabajo así, y Halpin lo sabía, pero ese trabajo le bastó para abrir las puertas a la oportunidad. Durante casi 2 años siguió haciendo lo mismo a disgusto, y nunca habría progresado si no hubiera hecho algo respecto de su insatisfacción. En un principio, aspiró al puesto de asistente de gerente de ventas de su compañía y obtuvo el trabajo. Ese ascenso lo puso muy por encima de los demás y le permitió ver una oportunidad todavía mayor. Además, lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo. Alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos que A.M. Andrews, el directivo principal de Victograph Products Company, una empresa competidora de la compañía para la que Halfin trabajaba, quiso conocer a ese hombre llamado Dan Halfin, que le estaba arrebatando tantas ventajas de la compañía. Mandó llamar a Halfin. Cuando la entrevista terminó, Halfin era el nuevo gerente de ventas de la división Acousticon de Victograph. Entonces, para poner a prueba los bríos del joven Halpin, Andrews se fue 3 meses a Florida, dejándolo solo, para ver si nadaba o se hundía en su nuevo trabajo. Pero no se hundió. La filosofía de Nuke Rocktek de que todos adoraban al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor, indudablemente los inspiró para esforzarse tanto en su trabajo que a la larga lo eligieron vicepresidente de la compañía y gerente general de la división de Acousticon y Radio Silencioso, un puesto que la mayoría de los ejecutivos habrían estado muy orgullosos de alcanzar después de 10 años de leales esfuerzos. Halfin consiguió eso en poco más de 6 meses. Es difícil saber si quien merece más elogios es el señor Andrews o el señor Halfin.
pues ambos evidenciaron tener una gran cualidad, poco común, que se conoce como imaginación. El señor Andrews merece crédito por darse cuenta de que el joven Halfin era un emprendedor de primera categoría. Halfin merece crédito por negarse a ceder ante la vida y aceptar un trabajo que no quería. Y ese es uno de los puntos importantes que intentó destacar con esta forma de ver las cosas. Encalamos hasta las posiciones más elevadas o nos quedamos abajo debido a las condiciones que podemos controlar, si lo deseamos. También estoy tratando de poner de relieve otro asunto. Es el siguiente. Tanto el éxito como el fracaso son, en gran medida, el resultado de hábitos. No me cabe la menor duda de que la estrecha asociación de Dan Halfin con el mejor entrenador de fútbol de Estados Unidos planteó en la mente de Halfin el mismo tipo de deseo por destacar que hizo del equipo de fútbol de Notre Dame un equipo mundialmente famoso. Desde luego, hay algo en la idea del culto al líder que resulta útil, siempre y cuando se rinda culto a un triunfador. Halfin me dijo que Brockhen era uno de los líderes más grandes de la historia. Mi creencia en la teoría de que las asociaciones comerciales son factores vitales, tanto en el fracaso como en el éxito, se demostró claramente cuando mi hijo Blair estuvo negociando con el señor Halfin su puesto de trabajo. Halfin le ofreció un salario inicial de más o menos la mitad de lo que él hubiera obtenido en una compañía rival. Yo ejercí mi presión como padre para inducirlo a aceptar su trabajo junto a Halfin, porque estoy convencido de que la estrecha asociación con alguien que se niega a ceder ante circunstancias adversas es un bien que nunca se puede calcular en dinero. Estar abajo es hallarse en un sitio sombrío, inaprovechable y monótono para cualquiera. Por eso me he tomado el tiempo para describir la forma en que los comienzos desde abajo se pueden eludir con una adecuada planificación. Por eso se dio tanto espacio a la historia de la mujer que acabó creando todo un negocio nuevo gracias a la inspiración que tuvo de hacer un buen trabajo de planificación para que su hijo pudiera tener una buena oportunidad. Quizás algunos de ustedes se encuentren en el equipo de ideas que aquí se describen brevemente el núcleo de las riquezas que desean. Las ideas sencillas han sido las semillas a partir de las cuales se han desarrollado las grandes fortunas de Estados Unidos. Por ejemplo, la idea que tuvo Woolworth en relación con las tiendas de 5 y 10 centavos fue tan sencilla en esa época que casi no merecía consideración, pero amasó una fortuna para su creador. Las ideas sensatas no tienen precio fijo. Detrás de todas las ideas está el conocimiento especializado. Desafortunadamente, para quienes no encuentran riquezas en abundancia, el conocimiento especializado es más abundante y se adquiere con más facilidad que las ideas. Capacidad significa imaginación, que es la única cualidad que se necesita para combinar el conocimiento especializado con las ideas, dando origen a planes organizados diseñados para producir riquezas. Si usted tiene imaginación, las historias que se le presentaron en este capítulo podrían estimularlo para que tenga una idea muy clara y que pueda servirle como punto de partida para adquirir las riquezas que desea. Recuerde que la idea es la pieza principal. Los conocimientos especializados se pueden encontrar a la vuelta de la esquina, de cualquier esquina, pero la imaginación es el carácter que une a una buena idea con el conocimiento especializado que se requiere para transformarla en éxito. Cualquiera puede desear riquezas, y la mayoría de las personas las desean, pero son muy pocas las que saben que un plan definido, unido a un deseo ardiente de riquezas, son los únicos medios confiables para acumular tales riquezas. Y no olvide, la única limitación que tenemos es la que determinamos en nuestra propia mente. Un hermoso discurso de sobremesa por $1,000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que se reunieron alrededor de 80 miembros de la sociedad financiera en el salón de los banquetes del University Club, en la Quinta Avenida, para honrar a un joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supo que estaban a punto de presenciar el episodio más importante en la historia de la industria estadounidense. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la generosa hospitalidad de Charles Schwab, durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de la industria del acero, de 38 años de edad, a la sociedad
de banqueros del este de Estados Unidos, pero no esperaban que provocaría una estampida en la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que latían bajo las camisas almidonadas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman, a los Harriman y a los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de comentarios superficiales y amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, que se sentó a la derecha del Schwab, como exigía su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto despertaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. De manera que los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación, y la que se llevó a cabo fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa ya conocían a Shewat. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho una grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Repitió partes de este en una fecha posterior, durante una reunión similar con los banqueros de Chicago, y más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda con el fin de disolver el Trust del Acero, ofreció como testigo, desde el estrado, su visión de los comentarios que motivaron a Morgan a iniciar una frenética actividad financiera. Sin embargo, tal vez no se trató de un discurso sencillo, con errores gramaticales, pues las sutilezas del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y elaborado con mucho ingenio. Pero, aparte de eso, tuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital que se calcula representaban los comensales. Cuando terminó y la reunión todavía vibraba bajo el hechizo de sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una banca empotrada en la ventana donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, conversaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de la Steel Corporation. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en motivar juntos un trust del acero basándose en una combinación de empresas dedicadas a la comercialización de productos como pasteles, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fábrica de fósforos y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Helbert Gary, el mojigato abogado de provincia, quizá atraerlo a su terreno, pero no tuvo las agallas necesarias para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas. Y desde ahí pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido jamás. Se consideró que la idea era un delirante sueño de ingenuos especuladores. El magnetismo financiero en que la pasada generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigirlas a combinaciones más grandes y competitivas, se había vuelto operativo en el mundo del acero gracias a las estrategias de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates, quien ya había formado la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. La National Tube y la American Bridge eran otras dos empresas de Morgan, y los hermanos Moore habían dejado los negocios de los cerillos y las galletitas para formar el Grupo Americano, integrado por Tin Plate, Steel Hopo y la National Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, respaldado por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían muella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía perfectamente.
El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las majestuosas alturas del Skybook Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan por entrometerse en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado osados, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada fábrica que tuviera sus rivales. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. Se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y dejaba que le dieran la forma que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y como lugarteniente capaz, planeaba poner a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab. Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería un trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas, como había dicho un escritor. El discurso de Schwab aquella noche del 12 de diciembre de 1990 sin duda aportó la sugerencia, pero no la promesa, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro del acero a escala mundial, de la reorganización en aras de la eficiencia, de la especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el comercio del mineral bruto, de ahorros en los departamentos de dirección y administración, de captar mercados extranjeros. Más aún, les dijo a los bucaneros o piratas que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Él suponía que sus propósitos habían sido crear monopolios, aumentar precios y recibir dividendos altísimos que superaran todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó este sistema. Dijo a su auditorio que la falta de visión de semejante política brotaba del hecho de que se restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el costo del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo sabía, Schwab fue un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a casa a pensar en las predicciones del progreso que había hecho Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Andra Carnegie, mientras que Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de la razón que Schwab le había ofrecido. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir una indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante desconfiado. Al señor Carnegie, al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le agrade mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el sector de la ciudad que Carnegie había resuelto no volver a pisar jamás. Entonces, John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab casualmente estuviera de paso en el Hotel Bellevue de Filadelfia, JP Morgan podría coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba enfermo en su casa de Nueva York y gracias a la invitación insistente del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores en el campo de la economía han expresado la sospecha de que Andrew Carnegie planificó esta historia de principio a fin, que la cena en honor a Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es que todo lo contrario. Cuando se citó a Schwab para cerrar el trato, él ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo que no era precisamente santidad. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas en puño y letra llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y el potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres evaluaron esas cifras durante toda la noche. El principal, por supuesto, era Morgan, firme en sus creencias en el derecho divino del dinero.
Con él estaba Roberto Bacon, su socio aristócrata, que era un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y a quien utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella reunión jamás se cuestionaron las cifras del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una compañía valía tanto, eso valía y punto. También insistió en incluir en la combinación solo a las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación donde nada se duplicaría, donde ni siquiera quedara lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Por consiguiente, dejó fuera a varias empresas grandes que los Walrus y los Carpenters de Wall Street miraban con ojos codiciosos. Al amanecer, Morgan se levantó y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree usted que puede persuadir a Andrew Carnegie de que venda? Le preguntó. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si usted logra que él venda, me encargaré de todo este asunto, le aseguró Morgan. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que pediría unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En Westchester, en enero, se jugó un partido de golf en los helados prados de St. Andrew. Andrew llegó bien abrigado, envuelto en suéteres, y Charlie conversaba sobre trivialidades, para conservar el buen humor. Pero no se pronunció una palabra sobre negocios sino hasta que estos hombres se sentaron en la cálida sala de la cabaña que Carnegie tenía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los incontables millones que servirían para satisfacer los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, venderemos por este precio. La cifra ascendía a unos 400 millones de dólares y se llegó a esa a partir de los 320 que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el incremento del valor sobre el capital de los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera dado, le respondió Morgan alegremente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos de que se regularan los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero Ken, un hábil agente de la Bolsa de Valores, se puso a trabajar e impulsó tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, que según algunos representaba cerca de 600 millones de dólares, se absorbió en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y siguió en ese puesto hasta 1930. La dramática historia del gran negocio que usted acaba de escuchar se incluyó aquí porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Imagino que algunos de ustedes dudarán de la declaración de que un simple deseo intangible puede convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán, no es posible convertir la nada en algo. La respuesta es la historia de United States Steel. Esa gigantesca organización se creó en la mente de un hombre. El plan mediante el cual se le proporcionaba fundidoras de acero a la organización, en las que se basaba su estabilidad financiera, se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que conformaron la United States Steel.
Las fundidoras y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de adquirir existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor estimado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había producido beneficios con valor de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. ¿Qué sucedió con algunos de los que tomaron la parte que les correspondía de los millones de dólares de beneficio producidos por esa transacción? Es un asunto del que no nos ocuparemos ahora. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía que se describe en este libro, porque esa filosofía es la trama y urdimbre de toda la transacción. Más aún, la funcionalidad de la filosofía se quedó establecida por el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo se ganaron a pulso. La riqueza empieza a partir de un pensamiento. La cantidad solo la limita la persona en cuya mente se pone en movimiento ese pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando usted esté preparado para negociar con la vida lo que desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Recuerde también que el hombre que creó la United States Steel Corporation prácticamente era un desconocido en aquel tiempo. Simplemente era un asistente de Andrew Carnegie hasta que se originó su famosa idea. Después de eso, ascendió con rapidez a una posición de poder, fama y riquezas. Y ascendió, como todas las personas de grandes logros, en las alas de la fe, que puede crearse con una fuerza poderosa conocida como autosugestión.